Es un precioso tiempo que tenemos como iglesia de poder reunirnos para ofrecer este culto a Dios, culto en el cual buscamos honrar y glorificar su nombre. He leído un pasaje en el libro de los Salmos. Si yo le pregunto en la Biblia cuál es el salmo más largo, que tiene más versículos, ¿cuál será ese salmo? Estamos de acuerdo que es el Salmo 119, el salmo más largo que encontramos en la Biblia, y que si uno mira al título que tiene este salmo, habla de la excelencia de la ley de Dios, de la ley de Dios. Y sin duda, en este salmo tenemos algunos versículos que son favoritos nuestros dentro de los 176 versículos que hay allí. Por ejemplo, hay uno en el versículo 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Ya? Allí encontramos un versículo favorito nuestro. El versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el versículo 33: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Y así como eso, podemos encontrar otros versículos. Salmo más largo de las Escrituras, que nos habla de la excelencia de la palabra de Dios. He leído en el libro de los Salmos, el capítulo 133. Si uno mira alrededor de este Salmo 133, podríamos preguntarnos si tenemos el Salmo 119 como el salmo más largo de la Biblia, ¿cuál será el salmo más corto? Si usted tiene abierta su Biblia en el Salmo 133, se va a dar cuenta que alrededor de este salmo hay otros salmos que son cortitos, que no tienen más de 3 versículos. 3 versículos. Pero ¿sabe? El capítulo 133 de este libro no es el más corto. Por palabra o por una cantidad de palabras, el más corto es el Salmo 134. 134. Pero hay uno, y ustedes me lo pueden recordar, en el libro de los Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debería ser un versículo favorito de todos nosotros, porque toda la Escritura, la palabra de Dios, es una lámpara, es una luz que ilumina nuestro caminar. Tristemente, hay quienes en el tiempo han tergiversado las Escrituras, como por ejemplo en el caso del tiempo del Señor Jesucristo, los escribas y los fariseos acomodaban o manipulaban la ley de Dios para ponerla a su manera. Hoy día tenemos
cristianos que tergiversan la palabra de Dios afirmando de que la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios. Cuando usted lee las Escrituras y hay algo en las Escrituras que le toca a su corazón, eso es palabra de Dios. Pero toda la Escritura no es palabra de Dios, contiene palabra de Dios, lo cual nosotros negamos y estamos en contra de eso. Hay otros que tienen la Escritura como la palabra de Dios, pero no están tranquilos con la Escritura como la palabra de Dios, sino que tienen paralelo a las Escrituras de Dios lo que se llama el magisterio de la Iglesia. Y a veces el magisterio de la Iglesia es tan igual o es más que la palabra de Dios. En un diferendo donde tenemos problemas con doctrina, ¿quién tiene la última palabra? La palabra de Dios. Nosotros podemos tener argumentos, podemos tener comentarios, podemos tener cosas para defender nuestros puntos de vista, pero el que tiene la verdad sobre cualquier diferencia o diferendo que tengamos doctrinalmente siempre va a ser la palabra de Dios. Y es muy precioso este versículo 105 del Salmo 119, porque nos habla de la palabra. ¿De dónde viene la palabra? La palabra viene de Dios. Dios inspiró a los profetas, inspiró a los apóstoles para escribir esta palabra. Y entonces, esta palabra viene de Dios. Dios, la palabra, dice que son una lámpara que ilumina nuestro camino, nuestros pies. En el Salmo 133, este salmo es un breve salmo que fue escrito por David. Cuando uno lee este salmo, que son 3 versículos, tenemos una alabanza, nosotros basada en este salmo. Pero si uno quiere resumir estos 3 versículos que encontramos en este salmo, vamos a llegar a la conclusión de que lo que David quiere enseñarnos a través de estos 3 versículos de este Salmo 133 es el gran valor de la unidad. El gran valor de la unidad. Y comienza el versículo 1 diciendo: mirad, cuán bueno es, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está con exclamación este versículo. Y tenemos que poner atención un poco a la palabra inicial de este versículo, que es la palabra mirar. Un sinónimo de esta palabra mirar podría ser la palabra ver. Mirar es dirigir la vista hacia algo, es fijar la atención en ello, es como buscar información, mirar. Nosotros miramos con nuestro cuerpo, con uno de los sentidos de nuestro cuerpo, que son los ojos. Con ello miramos. Y hay una diferencia entre estas dos palabras que son sinónimas como el mirar y el ver. Porque nosotros, si bien es cierto, miramos con nuestros ojos, ver es algo que pasa por nuestra mente. Lo que vemos con nuestros ojos va a nuestra mente. Y entonces buscamos información. Y en alguna manera lo que nos está diciendo el salmista aquí cuando dice mirar,
No solamente ver con nuestros ojos, sino en el pensamiento prestar atención a lo que Él nos está diciendo. Mirad, ve, he aquí lo bueno y lo delicioso. Si uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo delicioso? ¿Qué información podríamos tener al conformarnos solamente con mirar a algo, sino buscar una información? ¿Qué es lo bueno y qué es lo delicioso? Y el mismo versículo responde: lo bueno y lo delicioso es que habitemos juntos y en armonía. Voy a citar un comentario de Juan Calvino sobre este versículo, de esta primera parte del versículo, por lo menos, lo tengo entre comillas. Dice él: no tengo ninguna duda de que David en este salmo da gracias a Dios por la paz y la armonía que había logrado después de un largo estado de melancolía y de confusión y división en el reino. Y nos hace una invitación en este versículo a todos, en el sentido individual, en el sentido personal de cada uno de nosotros, pero no solamente en el individual y particular, sino también nos hace un llamado a la comunidad. ¿A qué? Como lo dice el texto, a que nos juntemos, como lo estamos haciendo nosotros ahora en este culto de adoración a Dios, a que nos juntemos, pero al juntarnos, que lo hagamos en armonía. Yo creo que aquí nos pone ciertamente más de una dificultad. Pero este es el tema principal de este breve salmo. Y cuando el salmista escribe estos 3 versículos, yo me imagino y veo que encontró que había mucho terreno, mucho espacio. ¿Cómo no recordar las palabras del Salmo 8? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Mucho terreno, mucho espacio para alabar a Dios, para alabar la bondad de Dios, podríamos decir en los términos más altos. Pero también está hablando de que nosotros podemos alabar la bondad de Dios cuando nos unimos en uno. O pensando él en el tiempo cuando él escribió este salmo y él llegó a su reino, unir a este pueblo, a este reino en uno, a un pueblo que había sido tan deplorablemente dividido. De alguna manera, yo encuentro que David es como un tipo de Cristo. Tipo de Cristo. Porque cuando él llega por primera vez al reino, a su reino, la mayor parte del pueblo de ese reino consideró a David como un enemigo para el bien público. Y al considerarlo un enemigo para el bien público, mucha de esa gente se alejó y se apartó de él. ¿Le suena conocido esto? A mí me suena conocido. Porque la Escritura nos dice que a lo suyo vino el Señor y los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron. No querían nada con él, se alejaron de él.
lo consideraron un enemigo para ellos. Y de hecho, era tan grande la enemistad que existía en este reino, que solo la destrucción de los opositores a David permitiría conciliar la unidad del reino. Yo creo que, aunque fue escrito hace muchos años, este texto, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, con el propósito de que el hombre de Dios, o sea, los hijos de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Así que podemos ver en estos versículos la gracia soberana de Dios, la divina providencia de la mano de Dios, que se ve tan maravillosamente, donde lo más inesperado se ve cuando aquellos que son inflamados por la antipatía de otros y la violencia de otros se unen cordialmente. El versículo dice: habitar juntos, pero habitar en armonía. Para la vida de hoy, el tiempo que estamos viviendo nosotros hoy día, ¿qué tan importante puede ser para nosotros esta palabra del salmista David? ¿Qué tan importante puede ser para el tiempo presente en el cual nosotros estamos viviendo? ¿Qué tan importante puede ser esta exhortación? Yo encuentro dos cosas en estos tres versículos. La primera importancia que tiene esta palabra, específicamente hablando del Salmo 133, es que debemos tratar de vivir y de permanecer en el vínculo. Y estamos pensando y hablando en el vínculo de nosotros o entre nosotros como hijos de Dios, ya no como hijos del mundo, ya no para hacer la voluntad de la carne y la voluntad del mundo, sino como hemos sido transformados, nuestras vidas han sido cambiadas, como cristianos estamos ahora para hacer la voluntad de Dios. Y qué importante es que como cristianos, como hijos del Señor, nosotros debemos tratar o debemos vivir y permanecer en el vínculo. Y ustedes me preguntarán, ¿en qué vínculo? Y les pongo ejemplo. Qué importante es vivir y permanecer en el vínculo de la familia. De la familia. A mí me llama mucho la atención y a veces con mucha tristeza escucho cuando el vínculo familiar se rompe, cuando no hay comunicación, y a veces pasa el tiempo y pasan años donde los hijos no saben nada de los padres y los padres no saben nada de los hijos. O sea, un vínculo totalmente roto. Y puede ser, porque en muchos casos ellos no son hijos de Dios y obran conforme a su opinión, su pensamiento, su manera de razonar, y rompen lo que es la base de la sociedad, como lo es la familia. Y ahí tenemos un ejemplo. Y la importancia
de vivir y de permanecer en el vínculo de la familia. Qué importante es vivir y permanecer en el vínculo de la iglesia. Qué importante es vivir y permanecer en el vínculo del amor fraternal de unos para con otros. Y el Salmo comienza diciendo, como ya lo leímos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Sí, aquí estamos juntos. Juntos. Pero no termina allí, con un punto. Los hermanos juntos, pero sí en armonía. En armonía. Estar juntos y en armonía, dice que la palabra del Señor que es bueno y que es delicioso. ¿Por qué es bueno y es delicioso? Porque hay mucha gente que se junta. Aquí, allá, en todas partes. Hay mucha gente que se junta. Esto pasa o puede pasar en la familia. Esto pasa en el trabajo, en las oficinas. Esto pasa en los colegios. Incluso podríamos decir que también pasa en las iglesias. Nos juntamos. En todas partes nos juntamos. Nos reunimos. Pero, ¿qué de la armonía? ¿Qué de la armonía? ¿Hay armonía? Nos juntamos. Pero muchas veces nos falta esa parte de la armonía. Y el salmista lo repite y es bueno que nosotros lo recordemos. Estar juntos y en armonía es bueno, es delicioso. Versículo 2, Salmo 133, 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y uno puede decir, bueno, este aceite, este buen óleo que baja desde la cabeza, que baja por la barba hasta los bordes de la vestidura. En aquel tiempo era muy propio del sacerdote. Era muy propio de los sacerdotes en aquel tiempo. Pero en el caso nuestro, no parece que sea muy agradable, ¿no? ¿Cómo podríamos aplicar esto del versículo 2? El buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Tenemos que tratar de entender al salmista. Tenemos que tratar de ponernos por un momento en los zapatos de David o del salmista. Cuando se va a la playa en tiempo de verano, ¿qué hacemos por lo general o normalmente? Nos aplicamos una crema, que en el fondo es un aceite, para protegernos ¿de qué? Del sol, del calor. Y yo quiero entender que este aceite o este buen óleo es algo como eso. Como eso. Si vamos, por ejemplo, al desierto, donde hay un calor casi insoportable, pareciera ser que este buen óleo resulta refrescante y hasta estimulante para fortalecer la piel que se reseca con el sol.
Por eso dice el versículo 2, es como el buen óleo, es como el aceite que desciende desde la barba y baja hasta el borde de los vestidos, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Si miramos a este versículo 2, podemos encontrar que hay aquí dos figuras. Uno es el aceite que refresca nuestro cuerpo cuando estamos expuestos al sol en el desierto. Y la otra figura es este rocío, que podríamos decir que limpia el polvo, que revigoriza, que coloca un poco de vida en los ambientes secos, vida refrescante, vida renovadora, como el rocío y como el aceite. Eso es estar juntos en armonía. O sea, estos tres versículos de este Salmo 133 son suficientes para mostrarnos a nosotros las ventajas y los beneficios que tiene, no solo el juntarnos, sino las ventajas y los beneficios que tiene la unidad, ya sea en una familia, ya sea en la unidad de los creyentes en el contexto de una iglesia, ya sea en la unidad de la sociedad. Es bueno, es delicioso, es confortable, es renovador. La segunda importancia que encuentro yo en estos versículos escritos por David en este salmo, es interesante que tanto el aceite como el rocío repite una y otra vez: desciende, desciende, desciende. El buen óleo, el rocío, ¿de dónde desciende? Desciende, desciende. ¿Por qué? Porque la unidad es una bendición de Dios que desciende sobre nosotros. Y estas dos ilustraciones son utilizadas en este salmo. No solo un aceite que desciende de la cabeza hacia el resto del cuerpo, sino también un rocío que desciende de los aires, de las nubes, de los cielos, de los montes hacia la tierra. Y el salmista nos está diciendo que así es la unidad. La unidad es una bendición de Dios que desciende de Él. Y esto que desciende y que viene de Dios, podríamos preguntarnos, ¿quiénes son los destinatarios de esta bendición de Dios? Por supuesto, nosotros, sus hijos. Todos aquellos que hemos creído y confesamos a Jesucristo como el Salvador y el Señor de nuestra vida. Todos aquellos que creemos que Jesucristo, con su muerte y resurrección, cambió, nos transformó, nos dio nueva vida, nuevas razones y nuevos propósitos para vivir. Nosotros somos los hijos del Señor. Y nosotros somos los destinatarios de esta bendición del Señor. Somos como la rueda de una bicicleta. Podemos imaginarnos la rueda de una bicicleta. Está compuesta una rueda de bicicleta por rayos. Si usted va al centro de la rueda de la bicicleta, va a encontrar que los rayos se juntan. Se juntan. Y mientras más se juntan, más cerca está uno del otro. Y así deberíamos ser los hijos del Señor. Si usted va al extremo arriba de la rueda de la bicicleta, va a encontrar que los rayos se separan. Creo que es una buena figura. En el extremo de la rueda los rayos están separados, pero en el centro los rayos están unidos.
Y cuando Dios y la palabra de Dios son el centro de nuestras vidas, todos, ustedes y yo, podemos estar unidos para que venga a nosotros este buen óleo, este aceite, este rocío, que es algo bueno, delicioso y agradable. Por mucha razón, con ello termino. El Señor Jesucristo hace una oración como el gran sumo sacerdote en Juan el capítulo 17. Él ora a su Padre Dios y dice: Padre, guárdalos en tu nombre. A los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre. Te ruego por ellos, para que sean uno, así como nosotros, tú y yo somos uno. Que ellos también sean uno. Y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, pero también Dios, desde hace muchos siglos, y Él viene orando por la unidad de los creyentes. Una unidad que lo tiene que tener a Él como el centro de nuestra vida. Nosotros siempre hablamos de un Cristo céntrico. Cristo céntrico. Y nosotros podemos juntarnos. Pero lo necesario es que también nos unamos. Y nos unamos no para darle la espalda al Señor Jesús. Nos unamos no para seguir en nuestros caminos. Nos unamos no para hacer nuestra voluntad. Nos unamos no para tergiversar y cambiar los mandamientos o la palabra de Dios y acomodarla a nosotros. La verdadera unidad, la que coloca a Dios y su palabra y al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo como en el centro de nuestras vidas, termina siendo una gran bendición para nosotros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una gran bendición que viene de parte de Dios para nosotros. Señor, una vez más queremos agradecer porque en este día hemos buscado solamente el honrar y glorificar tu nombre. Nos gozamos en la mañana en el desarrollo de la escuela dominical, en la comunión, en la alabanza, en la enseñanza de tu palabra, y hasta ahora también nos gozamos en tener este privilegio de poder ofrecer este culto de adoración a ti, porque tú lo mereces, porque de ti viene toda bendición y vida eterna asegurada en nuestros corazones por la obra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y por la obra de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de 2 filos en las manos, como